Hola de nuevo. Joder, qué bien me he quedado después de desahogarme con la Irene Montero esta que me quedo corta, pero bueno, me he desahogado. Dentro de lo que cabe, me he desahogado. Dejémoslo así. Madre mía, qué tía más mala que el veneno. O sea, pretende decidir por todos los españoles e imponer su voluntad. Mira, tía, si la mayoría somos fachas, te jode, porque los españoles somos soberanos. Y además, tú rey felpudo sexto. ¿A dónde vas tú sin los fachas? Si los rojos te quieren. ¿Eh? ¿Qué harías tú sin los fachas, felpudito? ¿Qué harías tú sin los fachas? En fin. Bueno, vamos a hablar de eso, de la historia del ferrocarril en España, ¿vale? Que ya con lo que voy a decir va a quedar claro que siempre ha habido corrupción en España, porque hemos tenido unos políticos que eran unos inútiles y ya está. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de José María de Salamanca, ¿vale? Y yo he tomado unas notas, toda esta información la he recopilado de internet, pero bueno, vamos a hacer un vídeo contando un poquito de la historia del ferrocarril, que muchas veces es muy bueno culturizarse un poco. Está muy bien ver vídeos de gatitos y todo esto, pero también es bueno culturizarse un poco. Tampoco pretendo que nadie me vea porque mi canal lo ven cuatro gatos, pero bueno, el motivo por el que yo hago esto es porque mis vídeos están ahí, para el que lo quiera ver, cuando sea, y ya está. Y si son cuatro gatos, pues mira, son cuatro gatos. Tampoco pasa nada. Así que nada, bueno, pues eso. En el siglo XIX los accidentes ferroviarios en España eran frecuentes, debido a la novedad de la tecnología, una tecnología en pañales, la falta de normativa y la prisa por construir, afectando tanto a obreros como a pasajeros estos accidentes. Y aunque el Marqués de Salamanca, entre paréntesis José de Salamanca, figura clave en la financiación y construcción de la red, no se le atribuye directamente un accidente específico, digamos que José María de Salamanca era como el gorila puente este, ¿no? Un poquito así. Un hombre ambicioso, un hombre que le gustaba mucho el Bill Metal, por encima de todo. Bueno, retomamos. No se le atribuye directamente un accidente a este hombre, ¿no? A José María de Salamanca. Eh, Retomo otra vez que lo he dicho mal. Que aunque no se le atribuye directamente un accidente específico, como causa, sus compañeros sí sufrieron siniestros. Sus compañías, perdón. Sus compañías sí sufrieron siniestros, como el del puente de Alcudia en 1884, en una línea suya, y la línea era la de Madrid-Ciudad Real, que mató a 59 personas. Ojito, ¿eh? Evidenciando la peligrosidad y la necesidad de seguridad en una época de gran expansión ferroviaria, impulsada por magnates como él. O sea, este era un Oscar Puente en toda regla, el Oscar Puente del siglo XIX. O sea, bárbaro este tío, ¿no? Contexto de los accidentes ferroviarios en el siglo XIX. Este es el contexto. El contexto. Punto uno. Expansión rápida. El ferrocarril llegó a España en 1848 y su desarrollo se acelera en la segunda mitad del siglo, con figuras como el Marqués de Salamanca impulsando grandes líneas y compañías. Segundo punto, peligrosidad. La falta de experiencia, la mala calidad de la construcción. Uy, me suena esto a mí, ¿eh? ¿No es lo que está pasando ahora? Y la prisa. En este siglo XXI también hay mucha prisa. Ya mismo que Oscar Puente quería que los trenes fueran a 350 kilómetros por hora. Y no dijo a la velocidad de la luz, porque alguien le dijo, no digas esta barbaridad, hombre de Dios, aunque no seas hombre de Dios, pero no digas esta barbaridad de que vayan a la velocidad de la luz. Por eso reculó un poco y dijo, bueno, pues entonces voy a decir que vayan a 350 kilómetros por hora, aunque la vía esté hecha una mierda. Bueno, pues eso, el segundo punto.
Peligrosidad, la falta de experiencia, la mala calidad de la construcción, la prisa y la falta de señalización provocaron descarrilamientos, choques y caídas de puentes. Y algún día aquí también se van a caer los puentes de las carreteras, porque no vea cómo están las carreteras llenas de baches, de agujeros, de socavones. Y aquí cualquier día se cae un puente, os lo digo, vamos, porque vaya plan el que hay aquí. En fin, especialmente graves en los primeros años. Bueno, retomamos. Siguiente apartado. Bueno, estos son los puntos que provocaron los accidentes ferroviarios, se resume así: la rápida expansión del ferrocarril, la peligrosidad, bueno, básicamente son 2 puntos. Ahora entramos en un tercer punto. Vínculo con el Marqués de Salamanca, porque muchos de estos accidentes estaban relacionados con este tío, ¿vale? Salamanca fue un gran promotor del ferrocarril, fundando y financiando importantes compañías como el Ferrocarril de Madrid a Ciudad Real y Alcázar, luego absorbido por el MZA, siglas, Madrid, entre paréntesis, Zaragoza y Alicante. Bueno, pues esos 4 puntos, ¿vale? Fue un gran promotor del ferrocarril, hacía chanchullos y él también provocó los accidentes. Accidentes notables en ese siglo, en el XIX. Primer accidente mortal. Aquí vamos a hablar un poquito de los accidentes que hubo en ese siglo XIX. Primer accidente mortal. Se produjo en 1855. Un choque de trenes en Pinto, Madrid. Es considerado el primer accidente mortal de la historia ferroviaria española. Segundo accidente. Accidente del puente de Alcudia, 1884. Un tren se cayó al río Alcudia, con 59 fallecidos en el trayecto Madrid-Ciudad Real, línea vinculada al Marqués de Salamanca, siendo uno de los primeros siniestros que conmocionó por el número de víctimas civiles. Caída de Túnez, 1894. Accidente en el túnel de Jesús del Monte, entre paréntesis, ferrocarril de Saya a Solares, donde murieron obreros durante su construcción, mostrando la peligrosidad también para los trabajadores. Implicación del Marqués de Salamanca. Si bien no hay registro de que el Marqués de Salamanca causara directamente un accidente por negligencia personal, sus empresas sí fueron escenarios de siniestro. Los accidentes en las líneas que promovió. Un momentito. Vale. Los accidentes en las líneas que promovió, como el de Alcudia, pusieron de relieve las carencias de seguridad que él y otros magnates debían abordar en un medio de transporte vital, pero peligroso. En resumen, Salamanca fue un actor financiero y principal financiero, uno de los principales financieros y principal en la expansión ferroviaria española. Y los accidentes de su época fueron una consecuencia de ese desarrollo, destacando el del puente de Alcudia como uno de los más mortíferos en una línea relacionada con su actividad empresarial. Bueno, y ahora, también me interesaba saber quién era el Marqués de Salamanca, por supuesto. Así que vamos a informarnos un poquito sobre quién era este tío, hermano gemelo de Óscar Puente, del siglo XIX. Pues mira, fue un tocayo mío. Fue un malagueño, tocayo en el sentido de que es malagueño, yo soy malagueña. Fue un malagueño y fue de todo, y fue de todo el tío, ¿vale? Fue abogado, estadista, alcalde, hombre de negocios, banquero, contratista de obras, ingeniero, agricultor, ganadero, ministro, senador, diputado, marqués de Salamanca y conde de los Llanos y conspirador. También fue un gran conspirador.
Fue uno de los hombres más influyentes del reinado de Isabel II de España. Hizo fabulosos negocios en el sector ferroviario, en la banca y en la inversión bursátil, a base de corruptelas y contando casi siempre como socios a los más poderosos e influyentes personajes de la sociedad española en cada momento, incluyendo a María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, y regente durante la minoría de edad de esta. Vale, esta información que hay aquí la recojo de un libro que se llama Libro de Yantares de cuando la electricidad acabó con las mulas. Muy recomendable. No lo tengo por aquí, pero bueno, en el siguiente vídeo os pongo una imagen del libro. En 1847, el entonces presidente del gobierno, Joaquín Pacheco, lo nombró ministro de Hacienda y tras la dimisión de aquel, en octubre del mismo año pasaría a ejercer la presidencia del gobierno en la práctica, hasta que el nuevo presidente, Florencio García Goyena, lo descubrió a raíz de la apertura de una investigación, o sea, lo destituyó, perdón, a raíz de la apertura de una investigación parlamentaria sobre sus supuestas actividades irregulares en su ministerio, recordemos, el de Hacienda. En 1831, durante la década ominosa, ominosa significa, es un periodo que corresponde a la última fase de reinado del Fernando VII de España, ¿vale? Pues asistió a la condena a muerte de María Pineda e intermedió para que la indultaran con el general Torrijos intermedio. Tras su desembarco en Málaga en 1833 logró por mediación de su padre médico influyente la alcaldía mayor de Monóvar y bueno, y por último decir que este hombre también fue juez de instrucción. Este tío pues le daba a todo. Y nada, bueno, pues aquí me quedo porque tengo más, pero bueno, tampoco me quiero hacer muy pesada. Si eso, pues haré un siguiente vídeo sobre la historia del ferrocarril, segunda parte. Y nada, pues para que veáis que ya en el siglo XIX también hubo accidentes ferroviarios y que corrupción aquí en España ha habido siempre por unos políticos nefastos que hemos tenido y que en el siglo XXI aún tenemos políticos nefastos, muy nefastos, que tendrá que venir otro Franco a salvarnos de la tontura que tenemos los españoles. Y nada, que espero que todos aprendamos un poquito de historia y que bueno, y que espero también que mi canal os sirva a todos para aprender un poquito de historia. He leído estas notas porque claro, son muchas cosas y claro, yo memorizando me puedo trabar, me puedo ir por los cerros de Úbeda y me quedo con la mente en blanco, así que he preferido leer. Así que nada, cuando pueda haré un vídeo sobre la segunda parte de la historia del ferrocarril, de lo que me quede. Y nada, que paséis un buen domingo y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.